Bueno, buenos días, ¿cómo están? Creí que ibas a decir que desafortunadamente tengo que hacer mi presentación, Carlos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Me invitaron a hablar de la importancia del tiempo compartido de la propiedad vacacional en México. Es un tema que pues ya varios años hemos venido a hablar, a compartir con ustedes. Y siempre que hablamos de este tema, pues una de las maneras, o tal vez la manera más sencilla de hacerlo, pues es a través de cifras, a través de números, ¿no? Para poder dimensionar esa importancia. Y cada vez que me siento a preparar esta presentación, pues digo, ¿cómo hago para transmitir esas cifras de una manera que no sea pues tan plana, ¿no? Y que se pueda entender de verdad la importancia de la industria. Entonces, esta vez quiero plantearlo un poquito diferente. Obviamente, pues voy a tener que utilizar las cifras, es una manera de dimensionar. Voy a tratar de ser muy conciso también. Y empezando con la importancia de la propiedad vacacional, me gustaría ir un poquito atrás y hablar pues, de la importancia en general del turismo, ¿no? Ya David habló un poquito de ese tema, ¿no? De todo lo que representa el turismo en muchos aspectos. Y lo que yo quiero remarcar aquí es todo lo que representa el turismo en términos de desarrollo socioeconómico, ¿no? O sea, imagínense ustedes, pues todo lo que genera el turismo, ¿no? En temas de trabajo, en temas de desarrollo de destinos, en temas de desarrollo de otras industrias que giran alrededor del propio turismo, ¿no? Y que le dan servicios. Y pues también como desarrollo social de las comunidades, ¿no? Cómo han crecido esas comunidades, cómo pues interactúan esas comunidades alrededor pues, de todas estas inversiones, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría, pues ahora sí que se tomaran unos segundos y se imaginaran qué sería México o cómo sería México sin turismo, ¿no? Imaginémonos que México no tuviera el turismo que tiene ahorita y que ya Carlos y que ya David mencionó algunas de las cifras y cómo hemos venido creciendo y evolucionando en ese aspecto, ¿no? Entonces, quise hacer este ejercicio como para hacer como ese sacudida, ¿no? Y que digamos, oye, pues qué importancia tiene, ¿no? ¿Qué pasaría? Primero, pues el país perdería aproximadamente el 8.5% de su economía, ¿no? Es lo que representa el Producto Interno Bruto. Entonces, es una de las industrias que más genera para el país en cuanto a economía. Eh, y obviamente, pues sin esto, imagínense la repercusión que podría tener, ¿no? Esto representa aproximadamente 17.500 millones de dólares de ingresos para el país cada año, ¿no? En lo que se mueve, en lo que mueve la economía del turismo, ¿no? Entonces, ¿es importante o no es importante? Algo que podría pasar si no tuviéramos turismo es, obviamente, pues el país tiene un presupuesto, tiene unos gastos, tiene unos planes que se ejecutan año con año, tiene un plan de gobierno, y si no tuviéramos esos ingresos que genera el turismo, pues lo más seguro es que aumentarían los impuestos, ¿no? Haciendo un ejercicio de qué pasaría si no tuviéramos los ingresos del turismo, pues digamos que una conclusión a lo mejor a la que podríamos llegar es que el IVA simplemente se extendería o a una base más grande de productos o tendría que subir 1 o 2 puntos porcentuales de lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, obviamente impactaría a toda la sociedad, ¿no? Se impactarían otras industrias, imagínense cómo impactaría, por ejemplo, la industria de la construcción, todo el desarrollo que se genera de la parte pues inmobiliaria turística con el crecimiento que hemos tenido, cómo afectaría eso, cómo afectaría la agricultura, ¿no? O sea, todo el consumo que se genera a partir del turismo, cómo afectaría la industria de transportación, cómo afectaría la conectividad entre destinos, ¿no? Empleos, obviamente, pues es una industria que si bien pues representa todo ese porcentaje del Producto Interno Bruto, pues genera muchísimos empleos. Ya David habló por ahí de unas cifras de empleos, más o menos, de acuerdo al Observatorio de Laboral de México, aporta aproximadamente el 7% de los empleos del país, ¿no? Y
si no existiera el turismo, pues tendríamos 17% más de ninis, ¿no? Entonces imagínense, si hoy hay mucha gente que ni estudia ni trabaja, si no tenemos el turismo, pues todavía tendríamos muchísima más gente que no estudia ni trabaja, ¿no? Entonces imagínense cómo repercutiría también eso en otros aspectos. Seguridad, ¿no? Tendríamos pues, a lo mejor mayores índices de inseguridad, tendríamos pues, mayor violencia, tendríamos calidad de vida menor. Inversión extranjera, pues todos sabemos también que gran parte del turismo y de cómo ha crecido el turismo en México, pues ha sido gracias también a la inversión extranjera, ¿no? Tenemos cadenas hoteleras, tenemos compañías que están dentro del sector, pues que invierten de manera importante año con año, pues para que el turismo crezca y pues obviamente subidos también en esa ola de crecimiento y de éxito que ha tenido el turismo y obviamente pues también una cantidad muy importante pues de inversión directa, privada, mexicana, ¿no? Otra cosa que también pasaría si no tuviéramos el turismo pues serían los efectos en los estados, o sea, ¿cómo sería, cómo se imaginarían ustedes Quintana Roo, ¿no? O Baja California, o Nayarit, o Jalisco, bueno, el mismo Ciudad de México ahora, sin todo lo que nos aporta el turismo, ¿no? O sea, serían estados que a lo mejor no tendrían la infraestructura que tienen hoy, seguramente no la tendrían, no tendrían los niveles de empleo que tienen hoy, no tendrían los niveles de seguridad que tienen hoy. Entonces, todo esto es importantísimo. Y obviamente, pues, menciono esto pues porque la propiedad vacacional es una parte muy importante del turismo. Es, digamos que una parte que también ha ayudado a que el turismo crezca y ha venido trabajando siempre de la mano por ser parte de ese sector. Puse esta tabla, no sé si se alcanza a observar muy bien, y un poquito más allá de los números de cuántos desarrollos son y qué porcentajes representan, lo que me pareció interesante de ponerla es que observemos en todos los destinos en donde hay propiedad vacacional, ¿no? O sea, si vemos esta tabla, pues vemos que todos los destinos turísticos tienen presencia de propiedad vacacional. ¿Eso qué significa? Y otro número que podemos ver ahí, que es la penúltima columna que habla de nuevos desarrollos. En 2015 hablamos de 21 nuevos desarrollos de propiedad vacacional durante 2015. ¿Qué significa eso? Pues que la propiedad vacacional aporta año con año al crecimiento del turismo, ¿no? En oferta, en traer nuevos clientes, en calidad. Y eso lo hace no solamente en los tres principales destinos que pues se observa ahí muy claramente cuáles son, que son pues Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, sino que en otros destinos, ¿no? En todos los demás destinos que tienen algún tipo de presencia turística. También un poquito quería mostrarles pues cómo se compone el mercado de propiedad vacacional. Y en esta gráfica, de una manera muy sencilla, pues muestra la mezcla de propietarios de propiedad vacacional, ¿no? En donde pues principalmente tenemos una base de compradores extranjera, ¿no? Extranjera, Estados Unidos, Canadá, es el mercado, digamos, que más consume este producto dentro de nuestro país. Obviamente el porcentaje nacional pues también representa una parte importante, ¿no? El año pasado fue 28% más o menos, históricamente ha sido alrededor del 25%. Y también tenemos pues accesos a otros mercados que han venido creciendo con los años y que han tomado mucha importancia, ¿no? El mercado sudamericano, por ejemplo, ¿no? Países como Brasil, Colombia, Argentina, Chile, pues han sido compradores de este tipo de productos y pues que también eso demuestra pues la calidad, ¿no? de productos que se ofrecen en ese sentido. En cuanto a ventas de tiempo compartido, pues hablamos de alrededor de 209,000 ventas de semanas, membresías, intervalos, como los queramos llamar, durante 2015, y eso representó alrededor de 4,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, si hacemos ese cálculo contra lo que representa el Producto Interno Bruto de todo el sector turístico, pues estamos hablando de que la propiedad vacacional, el tiempo compartido,
representa un poquito más ahí arriba del 20% de todo el sector turístico, ¿no? Entonces, lleven eso también a términos de empleos, a términos de generación de cadena de valor, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la importancia de esto, ¿no? Y bueno, bajo la misma tónica, hemos estimado que históricamente, ¿no?, existen en México alrededor de 2 millones de propietarios activos de tiempo compartido. Eso, pues, ¿qué significa de alguna manera, no? Significa repetitividad, porque es un propietario, un cliente que adquirió una membresía que lo hace regresar año con año, y que cuando no regresa a él, porque va a otro destino a través de una cadena de intercambio, pues viene un socio de otro destino que está intercambiando hacia México, ¿no? Entonces, ese valor que agrega al destino, ¿no? Esa repetitividad, ¿no? Dar esa continuidad, de alguna manera, asegurar una base sólida y continua de visitantes al país. Lealtad, por lo mismo, pues son membresías que tienen una duración de 25 o 30 años. Hoy existen tendencias en donde los productos pues han acortado también vigencia en el tiempo, pero pues definitivamente esto es lo que es en realidad un verdadero programa de lealtad, ¿no? No es el programa de lealtad que cada vez que me hospedo me da unos puntitos o algo por el estilo, porque pues esos programas de lealtad, en el momento en que alguien me ofrece algo que me conviene más, pues se me acaba la lealtad, ¿no? Aquí yo me estoy cansando 25, 30 años con un producto, con un concepto que voy a seguir utilizando por un par de generaciones, ¿no? Y ocupación es otro tema en los que el tiempo compartido pues aporta muchísimo al tema de turismo. ¿Por qué? Porque lo hemos comprobado y lo hemos visto estadísticamente a través de los análisis que hemos hecho año con año, en donde en los destinos en donde hay presencia de tiempo compartido, los hoteles o las propiedades que tienen una operación de tiempo compartido tienen una ocupación entre 10 y 15% más que los que operan bajo el esquema hotelero tradicional. Entonces, si bien el tiempo compartido no es una solución para resolver problemas de ocupación, como ya lo dijo David, ¿no? O sea, si yo estoy en una plaza o mi propiedad tiene problemas, mi ocupación es malísima y pienso que la solución es meter tiempo compartido, no me lo va a solucionar por sí solo, ¿no? Pero si yo estoy yendo bien, si la ocupación de la plaza es buena, si lo que estoy haciendo en términos de ocupación es bueno, un producto de tiempo compartido me va a potenciar esa parte de ocupación. Y otra parte que también beneficia el tiempo compartido en términos de ocupación es que distribuye esa ocupación a lo largo del año, ¿no? A diferencia de la oferta y demanda regular, en donde pues hay temporadas que son de altísima demanda y que se genera picos, el tiempo compartido hace que esa demanda se distribuya un poco más a lo largo del año, permitiendo obviamente pues que el desarrollo, que el hotel, que el resort pues tenga una mejor planeación y tenga un mejor esquema de ingresos y de gastos, etcétera, ¿no? La estancia también es un tema que pues definitivamente la propiedad vacacional y el tiempo compartido benefician a los destinos. ¿Por qué? Porque digo, los que están familiarizados, y como lo mencionó también David en su presentación, los productos han ido evolucionando, pero los productos en general están orientados a ocupaciones o a estancias de semanas completas, 7 noches, a diferencia de la hotelería tradicional, pues que depende, pues ahora sí que de las características del destino y obviamente pues mucho de las necesidades del huésped. Pero en el caso del tiempo compartido, las ocupaciones están más orientadas a semanas completas y prácticamente si nos ponemos a analizar los diferentes destinos, no hay destinos con ocupaciones o con estancias promedio mayores a 7 días, ¿no? Normalmente las estancias promedio son de los más altos, están en 5.x noches, 3 noches, 4 noches, y hay otros destinos pues que obviamente sufren un poco más y son destinos que se convierten en destinos de fin de semana, ¿no? Entonces la propiedad vacacional, el tiempo compartido, viene a ayudar de manera importante en
duración de la estancia. Obviamente eso genera ingresos y adicionales, en donde pues el huésped que viene y se queda una semana, pues tiene que comer, va a usar entretenimiento, va a utilizar tours, va a utilizar transportación, etcétera, ¿no? Y obviamente pues genera una derrama económica importante, ¿no? No solamente por las ventas del tiempo compartido, no solamente por los ingresos de cuotas de mantenimiento, sino toda la derrama que se genera alrededor, ¿no? Toda la cadena de suministros, todas las industrias que se mueven alrededor, transporte, tours, entretenimiento, compras. Un huésped de este tipo de producto también está demostrado que su gasto promedio es mayor que el gasto promedio que tiene un huésped regular. Y bueno, algunas de las ventajas o de los beneficios que tiene un usuario de tiempo compartido o un propietario de propiedad vacacional. ¿Cuáles son esas ventajas? Una, pues tiene un menor gasto. ¿Por qué? Porque en general la mayoría de los productos están basados en una ecuación muy simple, ¿no? El cliente está comprando derechos de uso por anticipado, en donde pues asegura una tarifa descontada de alguna manera y asegura esa misma tarifa a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces en esa ecuación pues va a tener un beneficio económico en ese sentido. Recibe mucho más beneficios que un huésped regular. Obviamente, otra característica importante desde el punto de vista del uso, ¿no? De los beneficios, y también que tiene que ver un poco con la economía, es la capacidad y el formato de las unidades. En tiempo compartido, en propiedad vacacional, tradicionalmente o regularmente no se ofrecen las unidades tipo hotelero o las unidades o las habitaciones estándar de los hoteles, aunque hay productos que obviamente sí los incluyen dentro de la parte de utilización, pero gran parte del inventario sobre el que se genera todas estas membresías de tiempo compartido son unidades con configuraciones que permiten ocupaciones de 4 personas, 6 personas, 8 personas, ¿no? Entonces, si hacemos esa relación de capacidad de la habitación contra el precio de la tarifa que se está pagando, obviamente resulta en un beneficio económico para el comprador. Y otra característica pues, que es importante pues, también es la comodidad de tener el grupo familiar junto, ¿no? O sea, si bien se mantiene la privacidad, porque la unidad permite tener esa privacidad, pues se tiene la comodidad de estar todos bajo la misma unidad. Obviamente otra de las ventajas es el intercambio, ¿no? Cadenas de intercambio como RCI, en donde pues lo que viene a ofrecer es un complemento para ese producto de tiempo compartido. Igual ya lo mencionó David, en donde los productos han evolucionado de tal manera que la mayoría hoy o gran parte de los productos ofrecen diferentes destinos, ofrecen diferentes propiedades, ¿no? Con diferentes experiencias o tipo de vacaciones, ¿no? A lo mejor te ofrecen experiencias orientadas al segmento familiar, otros te ofrecen experiencias orientadas ya más al tema de adultos e inclusive pues, destinos en diferentes tipos de lugares, ¿no? No solamente playas, sino también montaña, esquí, ciudades, etcétera, que vienen a complementar todo eso, pero pues obviamente una cadena o un club pues no tiene la cantidad de destinos suficiente para ofrecer algo a nivel global, y las cadenas de intercambio vienen a cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces cuando un cliente o un socio o un propietario de tiempo compartido desea ir a otro destino que no tiene su club, lo hace a través de estas cadenas de intercambio. Entrega a la cadena de intercambio el tiempo, esa semana en particular de su producto, y a través de la cadena de intercambio hace una reservación para ir a otro destino que le interese y que esté disponible. Obviamente, otra de las ventajas es que lo obliga a planear, ¿no? Como decía David también, me obliga a tomar vacaciones, y es algo que muchos de los clientes valoran, ¿no? A lo mejor si yo no lo hago por mi propia cuenta, si no tengo este tipo de producto, pues simplemente el día a día me consume, ¿no? La rutina, los gastos, etcétera. Digo, no tengo tiempo para vacaciones, no tengo dinero para vacaciones, el próximo año lo hago, así se da esa dinámica. Este producto me obliga a tomar vacaciones todos los años, ¿no? Entonces
de alguna manera una dinámica que beneficia al cliente, pues porque lo mete dentro de esta cultura e introduce pues obviamente dentro de esta misma cultura a toda su familia. Pues básicamente eso es lo que les quería comentar como importancia del tiempo compartido, nada más para redondear y para concluir, pues vemos que el tiempo compartido es muy importante para el sector turístico, para la economía del país, pues porque de alguna manera ha venido ayudando a este sector a crecer año con año, ¿no? Lo vimos con la cantidad de desarrollos que todos los años se generan, con la expansión de los mismos grupos que hoy existen, que buscan pues tener otros mercados y crecer en otros destinos. Hoy nada más vemos un ejemplo claro, son pues, Los Cabos, ¿no? Viene 3.000 o más habitaciones que van a abrir en los siguientes meses, en donde pues eso representa una oferta importantísima y obviamente pues va a cambiar y a mover un poco la dinámica de ese destino y de otros destinos, pero pues es una manera importante en que el sector turístico crece pues gracias o de la mano, digamos, del tiempo compartido. Muchísimas gracias.